Hola, muy buenos días, que el Señor te bendiga. Soy el pastor Horacio del Ministerio Jesucristo Fuente de Vida Rawson. Estamos aquí de nuevo para poder impartirte una palabra del Espíritu que pueda edificar tu vida, tu casa y tu familia. Quiero que puedas abrir tu corazón en ese altar familiar que se está levantando en este día domingo y que podamos sentarnos a la mesa, como dice la palabra del Señor, para poder compartir juntos este alimento que va a edificar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Hay una atmósfera maravillosa en esta mañana aquí con todo el equipo que estamos grabando, que estamos soltando la palabra. Hay una atmósfera de oración, hay una atmósfera de cielo en el cual sentimos que Dios está aquí en esta mañana, y eso queremos impartirte a través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu, que más allá de la pantalla, que más allá de lo que nos separa, lo natural, podamos estar conectados a través del Espíritu. Te invito a que podamos seguir viendo una generación de hijos, la generación de hijos de pacto, que es lo que Dios está levantando muy fuertemente en este tiempo, en toda su iglesia, en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Necesitamos tener esa generación que pueda tener un compromiso muy fuerte con el reino, un compromiso muy fuerte con Dios, un compromiso con el Señor, con los padres, con la casa. Así que te invito a que puedas escucharnos con la gracia del Padre esta palabra, en el nombre de Jesús. Quiero que compartamos en esta mañana algo que dimos como un segundo lapso, un segundo pasar en la palabra del Señor cuando vinimos del domingo anterior hablando de una generación de hijos, de pactos. Queremos que podamos ir a la palabra para que nosotros podamos comprender, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios de pacto, como dijimos, y que Dios siempre va a trabajar en esta dimensión con la generación que Él quiera levantar, con los hombres, con las mujeres, con los oficios, y también con esa generación, ¿no es cierto?, de jóvenes también, que, valga la redundancia, en la que me quiero enfocar en esta mañana a través del libro de Josué. Quiero que me acompañes a este pasaje, Josué capítulo 5, verso 2 y 3, lo vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué. Es necesario que nosotros entendamos, amados, que como Dios siempre va a tener un hombre, un padre, un oficio que va a levantar a quien Él va a hablar a su vida para poder expresarnos su voluntad, para poder expresarnos lo que Él quiere hacer. Dice la palabra del Señor: y en aquel tiempo Jehová habló a Josué diciendo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vamos a ver hoy que hay diferentes modos y interpretaciones que la palabra de Dios nos hace ver a través de lo que es un pacto. Dijimos el domingo pasado, hablamos de la copa, hablamos que eso es el símbolo del pacto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, pero de dónde se extrae también, ¿no es cierto?, que son sombras, que son figuras, para seguir ahondando, para seguir viendo cómo Dios quiere insistir y trabajar con una generación de pactos. Vemos acá a una generación como la de Josué, que es levantada después de que, dice la palabra de Dios, que Moisés, un hombre de Dios, un padre, ha muerto, porque Dios, ¿no es cierto?, lo había usado para una etapa, lo había usado para libertar al pueblo de Israel, pero había una segunda etapa en la cual tenía que levantar otra generación como la de Josué, pero las características seguían siendo la misma. Dios siempre iba a querer un pueblo en pacto, y en esta ocasión vamos a hablar de la circuncisión. Y verdaderamente, ¿no es cierto?, ¿qué es la circuncisión? Solamente como para resumir, aquellos que conocen la palabra y saben,
¿no es cierto? Circuncisión tiene que ver con un corte, que tiene que ver con sacrificio, con dolor, puesto que el pacto también significa eso, porque nosotros estamos viendo en estos tiempos de que nada de lo que nosotros podamos hacer para Dios no lo podemos hacer desde la emoción, desde el sentimentalismo, sino que tiene que ver que en todas nuestras obras y actos con Dios algo nos tenga que costar, un sacrificio, nos tenga que costar muchas veces un dolor. Por eso vamos a ver aquí en la palabra del Señor y vamos a tratar de poner esa sombra y figura, ¿no es cierto?, a través de cada una de nuestras vidas, porque esa es la intención. La palabra siempre nos va a llevar, ¿no es cierto?, a que nosotros conectemos cada sombra, cada figura, cada símbolo de la palabra, que le apliquemos a nuestra vida, porque nosotros somos esa iglesia, ¿sí? Entonces, creo fielmente, ¿no es cierto?, que la gente que se iba a conectar, esta nueva generación que se iba a conectar con Josué, tenía que ser, sin duda alguna, de nuevo una generación de pacto, una generación de entrega, una generación cuyo, ¿no es cierto?, Josué, que era el hombre, el líder, el padre que iba a levantar, se tenía que asegurar que esta generación, ¿no es cierto?, que iba a ser llevada a la tierra prometida, sea una generación verdaderamente pactada con Dios. ¿Qué fue lo que no pasó en el desierto? Dice la palabra del Señor ahí mismo, siguiendo sus capítulos, ¿no es cierto?, que había una consecuencia por el cual, ¿no es cierto?, tenían que volver a ser circuncidados esa generación que iba a tomar Josué. ¿Por qué? Porque los hombres que pasaron por el desierto, que pasaron esos 40 años en el desierto, había una generación que se había muerto, había hombres guerreros que se habían muerto, ¿no es cierto?, en el desierto. Y dice la palabra de Dios, especifica que se habían muerto por la desobediencia a la voz del Señor. Quiero hacer énfasis en esto. El Dios, ¿no es cierto?, sigue siendo siempre el mismo. Dios no cambia. Por eso es que Él es un Dios de pacto, porque en el pacto no se puede cambiar. Un pacto, dijimos el domingo pasado, no es un contrato se puede cambiar, se puede romper, se puede prescindir, pero un pacto, ¿no es cierto?, es algo legal, que tiene que ver con una legalidad de la palabra, es un documento de la palabra del Señor. Asimismo también, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel no obedeció a la voz de Moisés, se quejaban, tenían su mentalidad puesta en Egipto, a pesar de que ya habían sido liberados, ¿no es cierto?, de esa tierra de esclavitud, pero todavía tenían una mentalidad de esclavos, una mentalidad limitada. Entonces esas cosas fueron las que la llevaron a desobedecer a Dios, a ponerse en contra de lo que Dios quería hacer, inclusive levantándose contra la vida misma de Moisés. Esto, amado, es todavía lo que en alguna manera se sigue viendo dentro del pueblo de Dios. Gente que no comprende su salvación, gente que no comprende que Dios los sacó de una tierra de esclavitud, de pecado, de una tierra de Egipto que hoy representa el mundo. Dios nos ha sacado y ha utilizado hombres de Dios, ha utilizado los Moisés, los libertadores para tu vida. Pero muchas veces las circunstancias, muchas veces las situaciones no nos permiten ver que en ese hombre que Dios ha puesto en tu vida, que Dios ha asignado, como enseñamos, la paternidad, el pastor, el apóstol, el hombre que Dios ha asignado para tu vida, no lo ves como el instrumento para que te lleve a otras dimensiones, ¿no es cierto? En ese tiempo era la tierra prometida. Fíjese que los detalles de la palabra de Dios dice que toda esa generación murió. Aún los hombres de guerra que estuvieron ahí murieron. Pero como en esos 40 años en el desierto también surgió una nueva generación, ¿no? Esa nueva generación en la que Dios le habla a Josué y le dice: hazte cuchillos afilados. ¿Qué son los cuchillos? Los cuchillos es símbolo de la palabra. La espada, como dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, cuando dice que la palabra, ¿no es cierto?, es una espada de doble filo, ¿no es cierto?, que penetra, la espada que penetra, que divide, que separa, ¿no es cierto?, lo almático de lo espiritual, y toda esa palabra maravillosa que está ahí, ¿no es cierto? En el antiguo pacto esto es sombra y figura de lo que es el cuchillo, una piedra, ¿no es cierto?, un pedernal, dice que tomó bien afilado, ¿no es cierto?, hazte cuchillo de piedra, pedernal, la piedra, símbolo de la
palabra, símbolo hoy, ¿no es cierto?, de la palabra, pero símbolo también de Jesucristo, la roca. Por eso vamos a ver que también la roca significa pacto. En la roca es donde nosotros tenemos que llevar a cabo nuestros compromisos. La roca es el lugar seguro, la piedra, ¿no es cierto?, firme, donde tenemos que nosotros asentar, donde tenemos que hacer las bases, ¿no es cierto?, para que podamos crecer en todo aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante mantener el pensamiento de Dios en nuestra vida. Las cosas van a cambiar, los años, el tiempo cambia, las personas cambian, pero Dios sigue siendo siempre el mismo. Pero Él es ese Dios que quiere precisamente que nosotros produzcamos los cambios, pero los cambios en el Espíritu, los cambios en Dios. Por eso estamos viendo también a través de los estudios que tenemos con la casa todos los días martes y jueves, estamos viendo también materiales que nos hacen ver, ¿no es cierto?, la vida del Espíritu, levantar hombres a través de la vida espiritual, mujeres a través de la vida espiritual, familia, ministerio, hombres de Dios, ¿no es cierto?, que podamos desarrollar una vida espiritual como la que Dios le agrada. Entonces, la circuncisión en ese tiempo era necesaria para el lugar donde los iba a llevar Josué. Josué quería llevar a esas nuevas generaciones, a esos hijos que habían nacido en el desierto, lo cual no habían sido circuncidados, ¿no es cierto?, quiere llevarlos a esa tierra prometida, y era necesario hacer ese corte. En el antiguo pacto, el corte de la circuncisión, ¿no es cierto?, se hacía en la parte íntima de los hombres, ¿sí? Pero nosotros tenemos que trasladar eso al nuevo pacto de hoy, ¿no es cierto? Ese corte ya no tiene que ver con algo externo, no tiene que ver con algo físico como en aquel tiempo, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con algo espiritual. Y en eso realmente nosotros tenemos que enfocarnos en este tiempo. Ya el sacrificio de alguna manera no será externo, pero sí será la circuncisión, el cambio, el corte será desde nuestro interior hacia afuera. En algún momento recordábamos, y viene ahora a mi espíritu, que nosotros comenzamos a decir que todo este tiempo que estamos viviendo, esta cuarentena que todavía, por cierto, se está viviendo, y que ahora las últimas noticias han prolongado este tiempo de cuarentena, de encierro, como comúnmente se llama, ¿no es cierto?, pero que realmente nosotros podamos entender que de aquí vamos a salir empoderados en la palabra, vamos a salir empoderados en el Espíritu, en una vida que verdaderamente pueda comprender y entender el corazón de Dios. Dijimos en algún tiempo que vamos a salir a conquistar. Por eso Josué es una de las generaciones que habla, ¿no es cierto?, de la conquista, de ir a conquistar. Eso tiene que ver con la vida de la iglesia en este tiempo. La iglesia tiene que tener un espíritu conquistador, pero de la forma y de la manera que vamos a poder conquistar son con una generación que verdaderamente entre en pacto con Él, sea circuncidada. No será de la manera como en el antiguo pacto, pero sí será como en la manera del nuevo pacto. La circuncisión en esta ocasión, en esta oportunidad, ¿no es cierto?, será circuncidar nuestra vida interior. Por eso, en algunos aspectos, el Señor Jesús nos enseñó cómo debemos nosotros también amar a Dios, los mandamientos que Dios tiene para que nosotros podamos entender su corazón no han cambiado, sigue siendo siempre el mismo. Y me llama la atención de que, por ejemplo, el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 22, nos habla de una manera extraordinaria. Dice la palabra del Señor así, dice, enseñando el Señor Jesús, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hablamos de alguna manera que en el antiguo pacto, cuando Josué tiene que levantar y llevar a esta generación a la tierra prometida, dice que los tuvo que circuncidar por orden de Dios. Dios habla a Josué y le dice: hazte cuchillos afilados, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, circuncida por segunda vez a esta generación. Yo creo que es importante comprender, ¿no es cierto?, que cada vez que Dios quiere hacer una operación de una dimensión, ¿no es cierto?, de mayor demanda sobre nuestra vida, se tiene que aparecer
el compromiso que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Va a demandar desde el liderazgo, va a demandar de los ministros, va a demandar, ¿no es cierto?, de todos aquellos que estamos sirviendo al Señor. No importa cuál sea el lugar, por más insignificante que muchas veces nosotros podamos ver, servir en el cuerpo de Cristo nos va de alguna manera a demandar a nosotros que seamos gente de pacto, que seamos gente de sacrificio. El corte, imagínese un pedernal, un pedazo de piedra afilada, lo primero que producía era ¿qué? Un dolor. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos o no queremos soportar el dolor. El dolor en esta ocasión no hablará de un dolor físico, ¿sí? Pero sí hablará de un dolor espiritual, ¿no es cierto? Que nos tenga que doler lo que nosotros de alguna manera vamos a sacrificar a Dios para que de eso, ¿no es cierto?, pueda valerse el corazón de Dios en nosotros, que Él pueda comprender que lo que estamos haciendo lo hacemos a través de un sacrificio que nos cuesta. Venimos hablando de una iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia con muchas cosas permisibles, una iglesia que no ofrece lo sacrificial para Dios a la hora de servirle. Y eso muchas veces termina alterando el diseño divino de Dios, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, y lo que trae mayormente es frustraciones sobre nuestra vida, y no es lo que Dios quiere. Dios podrá decir a alguien, pero entonces Dios quiere que por medio del dolor le sirvamos. No es por el dolor natural, no es por el dolor físico, sino que es realmente un aspecto de prueba, de circunstancia para ser probados, para que nosotros más adelante no abandonemos por cualquier cosa o por cualquier circunstancia lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Lamentablemente esto ¿no es cierto?, se ve con mayor énfasis cada vez, un liderazgo que no está dispuesto a servir a Dios desde lo sacrificial, no está dispuesto a circuncidar su vida interior, su corazón. Dice la palabra del Señor aquí que hay una manera de amarle a Dios. ¿Cómo amarás a Dios? Con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Siempre lo decimos, son nuestros pensamientos. Si de alguna manera nosotros no circuncidamos nuestros pensamientos naturales, humanos, carnales, ¿no es cierto?, no vamos a poder nosotros ver, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere hacer a través de los pensamientos de Él en nuestros pensamientos. Tiene que influenciar más fuerte los pensamientos de Dios en nuestra vida que nuestros propios pensamientos. Por eso tiene que haber un corte en nuestros pensamientos naturales. Por eso tiene que haber un corte en la manera que yo pueda pensar. No se ha puesto usted, ¿no es cierto?, a analizar que la mayoría de las personas en este tiempo dicen yo pienso de esta manera, yo creo de esta manera, yo considero, yo siento de esta manera. Entonces, a la hora de poder llevar adelante la obra de Dios, a la hora de poder llevar adelante el diseño de Dios, no tienen que estar nuestros pensamientos naturales, humanos, el pensamiento del hombre, por más buenos que estos sean. Nosotros tenemos un diseño para poder llevar adelante. Entonces, ahí hay que darle circuncisión, ahí hay que darle corte, y muchas veces va a venir el dolor. No, pero yo pensaba que yo podía hacerlo de esta manera. Y ahí es cuando realmente aparece, ¿no es cierto?, en nuestra vida el hombre asignado y te dice, no es de esta manera. Tú no puedes seguir sirviendo a Dios o intentar servir a Dios en la manera que estás sirviendo, ¿no es cierto?, con cosas, con iniquidades sobre tu vida. No puede ser que pretendas servir a Dios en los altares y todavía hayan cosas, ¿no es cierto?, que están conectadas con la esclavitud, el pecado, ¿no es cierto?, la falta de compromiso, la falta de lealtad para con Dios. Hablamos el domingo pasado, la lealtad, el pacto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Dios primeramente, con su Hijo Jesucristo, que es la palabra, y por último con la iglesia, y dentro de la iglesia quienes están los hombres de Dios que se te han asignado. Entonces, hay un gran mover, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos que prestarle atención en este tiempo. Estamos viviendo los tiempos de la recta final de la iglesia, ¿no es cierto?, en la tierra, y tenemos que nosotros tratar de hacerlo con la mayor entrega posible. Por eso Josué, una generación, ¿no es cierto?, que nos habla de una nueva generación que nos va a llevar a las dimensiones que nosotros queremos y que Dios nos quiere llevar en este tiempo. Josué también figura, ¿no es cierto?, de Jesucristo.
el cual Él nos quiere llamar, nos invita para que nosotros podamos entrar a esa tierra prometida. Esa tierra prometida hoy en la actualidad no será un lugar físico, no será, ¿no es cierto?, un lugar geográfico, pero sí es un lugar espiritual. Por eso quiero que comprendamos, quiero que podamos entender que a Dios se le sirve desde lo espiritual. Y por eso es que tenemos que cortar, circuncidar, como dice esta palabra del Señor en el libro de Josué, que estamos viendo, que tenemos que tratar nosotros de por todos los medios darle un corte definitivo, aunque haya dolor, aunque tengamos que sangrar. Y cuando hay sangre, ¿qué hay? Sacrificio, que es lo que hizo, ¿no es cierto?, el Señor Jesús, figura, ¿no es cierto?, de el sacerdocio, el sumo sacerdocio, en el sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue acompañado de sangre, ese sacrificio fue acompañado de dolor y lo hizo por toda la humanidad. Por eso nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, como iglesia, hacer vivir todo lo que el Señor Jesús lo vivió en su propio cuerpo. Hoy la iglesia lo tiene que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar, estar en los lugares celestiales. Todas esas cosas lo llevó a nuestro Señor Jesucristo a sentarse, dice la palabra de Dios, a sentarse en los lugares celestiales junto con su Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús supo pasar por el sacrificio, por el dolor, para agradar el sueño, para agradar la voluntad de su Padre Dios, para poder llevar adelante la obra que fue, ¿no es cierto?, encomendada, la obra que fue enviada por su Padre aquí en la tierra. Todo eso nos habla a nosotros, ¿no es cierto?, de que nosotros somos esa iglesia. Cada uno de nosotros estamos cumpliendo, no un deseo personal, no nuestros propios pensamientos, sino que estamos cumpliendo la voluntad, ¿no es cierto?, de nuestro Padre Dios. Los sueños de Dios no han cambiado, los sueños de Dios siguen siendo los mismos. Los sueños de Dios son las vidas, son las familias, son las generaciones. Y para que nosotros podamos sentir esa pasión, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos sentir lo que Dios siente a través de las vidas, hay cosas que se tienen que cortar en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que llevarlo al plano de la circuncisión. Tenemos que cortar, hay que sacar ese pedazo de carne. Eso es lo que era la circuncisión en el antiguo pacto. Dice la palabra del Señor también, ¿no es cierto?, que cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel, escuche esto, cuando Moisés, ¿no es cierto?, el padre, ¿no es cierto?, el líder, que Dios ha levantado, sí que era un padre también, un padre libertador, ¿no es cierto?, dice que él tuvo que ir a libertar al pueblo de Israel, pero dice que no estaba circuncidado él, ¿no?, porque Moisés no era judío, era hebreo. Entonces, cuando Dios le entrega todo lo que tenía que hacer, cómo de la manera que tenía que presentarse ante Faraón, dice la palabra de Dios que cuando Moisés salió de ahí, el mismo Dios salió a su encuentro, pero para matarlo. ¿Por qué salió para matarlo? Porque Moisés era un hombre que ¿no es cierto?, no estaba circuncidado, pero hubo alguien que le salvó, así por decir, el pellejo a Moisés, fue Séfora. Dice que ella salió, ¿no es cierto?, y cortó el prepucio de su hijo, ¿no es cierto?, lo cortó y le tiró el pedazo, ¿no es cierto?, a los pies de Moisés. Y eso fue lo que le salvó. Por eso lleva por título ese pasaje que dice, y que Séfora dijo, la sangre de mi hijo te va a salvar, te va a guardar, ¿no es cierto? Todas esas cosas están encapsuladas en la palabra de Dios y que tiene que ver con este tiempo. La sangre de mi hijo, la Séfora, figura de la iglesia, ¿no es cierto?, la cual la sangre del Cordero, la sangre de Cristo en este tiempo es la que nos va a guardar y la que nos va a proteger. Pero tiene que haber ese corte, tiene que haber esa circuncisión en nuestra vida. La circuncisión, dijimos que no va a ser algo externo en este tiempo, sino que tiene que ver con algo interno. El otro día uno de nuestros jóvenes hablábamos que no es mayormente lo que contamina nuestra vida, lo que entra, sino lo que sale. Está hablando de las cosas que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué nosotros no podemos de alguna manera llevar una solidez en lo que es un llamado, en lo que es un servicio a Dios, desde nuestro liderazgo, desde nuestras posturas como hombres de Dios? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque verdaderamente no hemos cortado, no hemos circuncidado con algo interno en nuestro corazón, los malos pensamientos, los pensamientos carnales, los pensamientos que tienen que ver con
con apetitos personales, temporales, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo a los pensamientos de Dios. La Biblia nos enseña que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por eso tenemos que llevar, como tantas otras cosas, tenemos que llevarla a darle un corte, los pensamientos. Mi madre, la profeta Mirta, decía siempre, ¿dónde está el problema de la gente? En la cabeza. ¿Dónde están los problemas de las personas? En la mente, en sus áreas pensantes, en su manera de pensar. Ahí es donde tenemos que nosotros dar un fuerte corte. Va a costar, va a sangrar, va a doler, ¿no es cierto? Va a activar de alguna manera qué es lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos dice que de la abundancia de qué, del corazón, o sea, de los pensamientos, hablará qué cosa, la boca. Por eso es necesario, yo te invito en este tiempo a que si tú tienes que entrar en pacto, en circuncisión con Dios por lo que Él quiere hacer contigo, no tengas temor, no tengas miedo. Dios siempre estará para guardarte y para protegerte, como dice la palabra del Señor. La circuncisión hoy es del corazón, que tiene que ver con los pensamientos, para poder amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, como dice la palabra del Señor. Estamos en un tiempo que verdaderamente tenemos que levantar esa generación. Los responsables son las paternidades, ¿no es cierto? Una de las cosas por las cuales vamos a entrar a esta tierra prometida espiritual hoy también es de la mano de ¿quién? De un padre. Por eso es que necesitamos cortar, ¿no es cierto?, con pensamientos naturales, almáticos, que digan, no, este es un hombre común y corriente, este no es el hombre que me va a llevar a mí a la salvación, no es el hombre que me va a llevar a la eternidad, sino que yo solamente estoy relacionándome en una relación directa con Dios. Yo leo la Biblia, yo oro en mi casa. No, pero eso no es suficiente. Así que yo quiero invitarte a que puedas hacer un paréntesis en este tiempo, en esto que todavía estamos como la cuarentena, como decimos. Estamos todavía, yo creo que Dios nos sigue dando, ¿no es cierto?, espacios, nos sigue dando oportunidades a la iglesia, al liderazgo, a los hombres de Dios, para que nosotros podamos, cuando salgamos de acá, salir personas definidas completamente, gente segura. Dijimos que pacto es hasta que la muerte nos separe. No podemos continuar con un liderazgo débil, con un liderazgo que todavía no ha sanado cosas. Así que yo quiero que tú abras tu corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Queremos seguir orando. Estamos levantando oraciones 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos orando con los grupos, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes. Estamos levantando los altares familiares para que de alguna manera se produzcan, ¿no es cierto?, esos cortes que nosotros necesitamos. Una circuncisión es un pacto. Necesitamos gente en esa dimensión, necesitamos hombres en esa dimensión, hombres que no van a volver atrás, hombres que no van a poner la mirada hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Que nos enseña la palabra, dice que aquel que pone la mirada en el arado, ¿no es cierto?, no puede mirar atrás. Si pone la mano, que significan, ¿no es cierto?, los oficios, los ministerios que Dios nos ha dado para que podamos perfeccionar a la iglesia, un hombre en calidad de ministro, un hombre en calidad de líder, un hombre en calidad, o una mujer en calidad de servidores, ¿no es cierto?, no puede volver atrás. No se puede volver atrás en el nombre de Jesús. Tiene que ser alguien que ponga la mano en el arado. ¿Qué es el arado? Símbolo de lo apostólico, símbolo de los diseños de Dios, los que van a abrir los surcos, los que van a abrir los caminos para que se pueda depositar la semilla de la palabra del Señor. No podemos tener esa gente que hoy esté con la mano en el arado, pero con sus pensamientos mirando hacia atrás, recordando el pasado, recordando, ¿no es cierto?, lo bien o lo que hemos podido vivir anteriormente, por más que haya sido bueno, pero Dios quiere entregarte un nuevo tiempo, Dios quiere seguir dándote nuevas oportunidades, nuevas dimensiones para que nosotros podamos servir a este Dios maravilloso. Jeremías capítulo 33, verso 3, un libro muy conocido, dice de esta manera. Este libro de la palabra del Señor dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un texto de la palabra en el cual hemos nosotros, como tantos otros textos de la palabra,
muchas veces sin la luz, sin la revelación, sin el entendimiento, sin la sabiduría, ¿no es cierto? Nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia? Clama a Dios que Él te va a responder. Pero no le damos la continuidad a lo que dice ese texto. Él dice que nosotros tenemos que clamar a Él para que Él nos va a responder, para que Él nos responda. Pero ¿cuál va a ser la respuesta que Dios va a traer sobre nuestra vida? Él dice que nos va a mostrar cosas grandes y ocultas. Y Dios no puede revelar cosas en dimensiones, ¿no es cierto?, grandes revelaciones a gente que no está dispuesta a ir hasta lo último. Dios no va a compartir, como Él dice en su palabra, su gloria con nadie que no haya sacrificado su propia vida, que no haya sacrificado sus pensamientos. Es muy fácil decir, yo clamo a Dios y Él me va a responder, pero muchas veces la intencionalidad, los pensamientos nuestros son clamarle a Dios por algo perecedero, por algo que tiene que ver solamente con nuestras necesidades naturales, humanas, casa, bienestar, trabajo, salud, ¿no? Familia estable, que prácticamente clamamos a Dios para que no tengamos ningún tipo de problema. Suena lindo, pero no es eso para lo cual nosotros tenemos que clamarle a Dios. El clamor para con Dios, ¿no es cierto?, el clamor que habla desde una desesperación, es para que Dios nos muestre las cosas ocultas, las cosas grandes, las cosas que no han subido, dice su palabra, al corazón de hombre. ¿Cuál es el corazón? Dijimos, la mente. Por eso es que Dios no nos va a revelar grandes dimensiones de su palabra, ¿no es cierto?, revelacionales, si nosotros tenemos todavía pensamientos torcidos, pensamientos llenos de iniquidad, ¿no es cierto?, hacer beneficios, aún hasta con la palabra del Señor. Estamos en tiempos peligrosos, amados. Estamos en los tiempos en los cuales dice la palabra del Señor que se van a levantar falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, los cuales, ¿no es cierto?, van a trabajar con la palabra de Dios, pero con una mentalidad torcida, para obtener beneficios propios, para obtener beneficios que tengan que ver de carácter perecedero. Por eso vemos, ¿no es cierto?, más en estos tiempos que estamos viviendo, gente que está lucrando con la palabra de Dios. Entonces usan la palabra de Dios como un escudo, pero no como un escudo para protegerse de todas las acechanzas, los cuales nos enseña el apóstol Pablo de la palabra del Señor, sino de que, ¿no es cierto?, usan la palabra de Dios como un escudo, pero detrás de ellos, ¿no es cierto?, hay malas motivaciones, hay malos pensamientos. Sus pensamientos se han torcido, se han desvirtuado de lo que Dios verdaderamente quiere hacer con su iglesia. Por eso quiero cerrar con dos características que tienen que ver con una generación de pacto, con una generación que ha entrado en circuncisión, que ha determinado en su vida, ¿no es cierto?, cortar, ¿no es cierto?, con lo carnal, cortar con una vida solamente emocional, una vida netamente humana y que no me permite ver lo espiritual, no me permite ver lo de Dios a través del Espíritu. Por eso nosotros vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos en algunos de sus pasajes, que nos habla del nuevo pacto y nos muestra que todos estos pactos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, son sombra y figura del nuevo, y que dice que del nuevo es mucho y mejor pacto. Porque nosotros estamos en este nuevo pacto. Estas personajes, estas personas, ¿no es cierto?, solamente son la proyección, la sombra de lo que hoy nosotros estamos viviendo a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Hoy no va a haber esa sangre, porque ya la hizo Cristo, pero sí la sangre que significa el sacrificio. Eso va a estar intacto en nuestra vida. Tenemos que levantar una generación sacrificial. No podemos seguir con una generación mostrándole, ¿no es cierto?, los que nos han de alguna manera mostrado el mundo evangélico o el mundo de la religión, que todo lo podemos lograr sin pagar un precio, sin sacrificar nuestra vida, sin poder salir de los territorios de la tranquilidad, sin salir de los territorios de la comodidad, sino que para servirle a Dios vamos a tener que hacer grandes sacrificios en nuestra vida. Vamos a tener que dejar aquello que más nos cueste. Como dijo el Señor Jesús, aquel que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo. Eso tiene que ver con transformarnos en hombres y mujeres de pacto, con transformarnos en hombres y mujeres y familias y jóvenes y la iglesia en una ciudad
que nosotros podamos demostrar que estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús, a seguir los principios de la palabra, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Aun cuando la sociedad, aun cuando el mundo se levante con sus diseños mentirosos, engañadores, que vienen a traer confusión a la vida de las personas, a la vida de la familia, nosotros vamos a seguir el diseño marcado por Dios. De alguna manera hay un refrán que dice en el plano natural, seguramente usted lo conoce, que dice que el orden del producto no altera, los factores no alteran el producto, creo que dice ese refrán, hablando de las cosas naturales. Pero eso no es aplicable para las cosas del reino. Nosotros no podemos quitar del orden establecido los diseños de Dios, porque si no, no vamos a poder obtener los resultados deseados. Entonces, esto nos enseña a nosotros de que hay un orden establecido por Dios y no podemos cambiarlo. Cierro con esto en esta mañana maravillosa del Espíritu. Yo siento que vamos a poder activar, vamos a poder levantar una generación que no va a alterar el orden divino en nuestra vida. Yo creo, estoy seguro de eso, porque vemos a través de este tiempo, vemos gente que verdaderamente está entrando en una nueva dimensión con la iglesia, con el Señor, con la palabra. En el nombre de Jesús, eso es lo más maravilloso que podamos ver como hombres de Dios, como padres que Dios nos ha encomendado, la vida de las generaciones que Dios ha confiado en nuestras manos. Número 1, lo que hace la característica de un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, de pacto, o una mujer que se ha circuncidado, un hombre que se ha circuncidado. Número 1 es poner a Dios en primer lugar. Entonces, eso nos habla a nosotros de una mujer o un hombre, o un oficio, un servidor, un músico, lo que fuere. ¿Cuál es la característica de que este hombre, vos sabés que lo ves que te va a acompañar hasta el final, que pone a Dios en primer lugar? No ha alterado el orden divino. La Biblia nos habla y nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros debemos amar primeramente ¿a quién? A Dios. Amar a Dios. Y de la manera que hoy vimos que el Señor Jesús enseñaba, amar a Dios con todo en nuestro corazón. Yo no puedo alterar ese orden. Yo, si no soy un hombre o una mujer de pacto, como estamos viendo en este tiempo, yo cambio las prioridades por cualquier cosa, por cosas perecederas, por cumpleaños, por fiesta, por trabajos naturales. ¿No es cierto? Estamos cambiando el orden que Dios estableció, ¿no? Primero yo, porque por causa de poner, decimos y enseñamos a nuestra gente, por causa de poner primero a Dios, ¿no es cierto?, Dios va a hacer memoria, como dice el Salmo 20, yo haré memoria de tu ofrenda. Las ofrendas no son solamente las ofrendas materiales, la ofrenda también es mi vida, la ofrenda también es mi sacrificio. Él dice, si yo me pongo por ofrenda todas esas cosas, dice el Salmo 20, Dios hará memoria de ellas. ¿Cuándo? En el día difícil, en el día malo, en el día de la angustia. Dios se va a acordar. Él tuvo prioridad conmigo, Él sacrificó, Él no alteró el orden y me puso a mí primero. Por eso yo, en este día que está pasando proceso, en este día que está pasando dificultad, yo me acordaré, yo haré memoria de Él, ¿no es cierto?, y lo pondré también en primer lugar. Entonces, la característica de hombres y mujeres de pacto, de hijos de pacto, de una generación que quiere agradar verdaderamente a Dios y que lo quiere mostrar, es que nosotros pongamos a Dios primero. Esa generación es la que queremos ver en este tiempo, en Jesucristo fuente de vida. Esa es la generación que queremos ver sirviendo a Dios en Rawson, en Trelew, en Gaiman, en Dolabon, ¿no?, en 28 de julio, en El Dique, en Esquel, donde Dios nos vaya permitiendo abrir, ¿no es cierto? Estamos ya muy pronto a abrir otra obra en la ciudad de Madrid, porque hay gente, ¿no es cierto?, que está abrazando el diseño, el cual, ¿no es cierto?, es lo más hermoso que no pueda pasar. Entonces, pero necesitamos hacerlo con esta generación, con una generación, ¿no es cierto?, que esté dispuesta a que ese pedernal, ese cuchillo bien afilado, pases por sus pensamientos, pases por sus partes almáticas, pase por sus partes, ¿no es cierto?, emocionales, y sean cortadas, separadas, y le demos prioridad a la vida del Espíritu. Lo segundo, ¿no es cierto?, son gente determinada a ir hasta el final. Pase lo que pase.
Número 1, son gente de prioridad, ponen a Dios primero. Número 2, son una generación que van hasta las últimas consecuencias en el nombre de Jesús. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere levantar en este tiempo, con tu vida, con la mía, con mi familia. Por eso te invito a que no dejes el altar familiar. Una de las cosas que nos convierte en familias de pacto es levantar los altares familiares. Allí donde el sacerdote bendice a los suyos, allí donde el sacerdote imparte una palabra, allí donde el sacerdote ora por sus generaciones, les declara las promesas de Dios sobre su vida, les declara las promesas del reino sobre su familia, sobre sus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hermosa mañana, donde todavía estamos, ¿no es cierto?, con algunas restricciones, pero verdaderamente con un espíritu libre. Sabe que tenemos nuestro padre, el apóstol Juan Carlos Ruta, que ya hace más de 40 días que está en la nación de Venezuela. Se fue por un trabajo apostólico junto con su esposa, pero verdaderamente yo creo que no ha podido lograr en un tiempo común, en un tiempo en libertad, como quien dice, no está logrando lo que está logrando en esta cuarentena, en este encierro. Un hombre de la cual despertó, ¿no es cierto?, mi interés en poder decirle gracias al Señor por los padres que nos has puesto, porque verdaderamente todas las restricciones naturales, humanas, no han podido retener, ¿no es cierto?, la libertad del espíritu. Un hombre que está activando sacerdote, un hombre que está activando familia, un hombre que está activando a hombres de Dios que nos entregan una palabra, como el congreso que hemos vivido la semana antepasada, y ahora mismo en estos momentos, ¿no es cierto?, se están llevando adelante congresos ya a nivel internacional, hombres de Dios de diferentes naciones que nos están dejando un pensamiento de Dios, una palabra de Dios sobre nuestra vida. Yo decía, Padre, he podido comprender, papá, le digo, he podido comprender, Dios me ha llevado a entender al apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser que un hombre que encerrado, limitado físicamente desde una cárcel, ¿no es cierto?, pero libre en el espíritu, y ha llevado un evangelio hasta los confines de la tierra? Por eso quiero decirte, amado, ¿no es cierto?, solamente los hombres y mujeres que nos atrevemos a pactar con Dios hasta las últimas consecuencias, somos aquellos que nos podrán limitar las situaciones, nos podrán limitar las cosas externas, pero hay algo que no va a tener límite, que es la palabra de Dios en tu corazón, la palabra de Dios en tu depósito. Y por eso quiero animarte en esta mañana, y como siempre lo hacemos, queremos orar por ti. Quiero establecer en esta mañana, a través de la autoridad que Dios nos ha dado, quiero establecer sobre tu casa, quiero establecer sobre tu vida, sobre tu familia, que serás esa generación de pacto que Dios va a levantar para que nos pueda llevar a dimensiones espirituales grandes en los días que vienen por delante. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás, si puedes tomarle la mano a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Este es el tiempo de establecer los pactos familiares. Este es el tiempo de levantarnos en una sinceridad de corazón con los míos propios, con el entorno ahí de la familia, para que luego cuando vayamos al cuerpo local, al cuerpo de Cristo que es su iglesia, no tengamos problemas de relacionamiento, no tengamos problemas de amar, no tengamos problemas de relacionarnos con los demás, con nuestros hermanos en la fe. Quiero orar por ti para que la gloria de Dios en esta mañana y en estos días se manifieste sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero cancelar todo aquello que no te ha permitido ser un hombre y una mujer de pacto, ser un hijo fiel de Dios, ser un hijo fiel con la casa, ser un hijo fiel con tu paternidad. En el nombre de Jesús, en esta mañana te animo a que puedas levantarte, que puedas entrar en relación con Dios, pero en una relación sincera, no en una relación almática, natural, que hoy te sientes con culpa, hoy tienes cargo de conciencia, pero mañana tu vida sigue siendo siempre la misma. Levántate para cancelar, levántate para cortar. Eso tiene que ver con la circuncisión. Corta todo sentimiento almático, humanista, que no te permite ir hasta las últimas consecuencias con Dios, sabiendo que con Él siempre vamos a salir a victoria. Las generaciones que fueron levantadas con hombres y mujeres de pacto llegaron a concretar, llegaron a tener resultados deseados
pero no desde el deseo humano, sino desde el deseo del corazón de Dios. Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos soltar tu palabra, Señor, a través de estos medios, a través de las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que no podemos lograr en este tiempo, lo que no pudimos lograr a través de 4 paredes encerrados en los templos, hoy, Señor, a través de este diseño que viene a las manos de hombres y mujeres estratégicos, estamos llegando a muchos hogares, estamos llegando a muchas vidas en el nombre de Jesús. Por eso queremos bendecir a través de esta palabra, y yo declaro que en nuestra Patagonia y en nuestra nación argentina se levantarán una generación que haya pasado, Señor, por el cuchillo afilado que es tu palabra, que va a separar lo almático, lo natural, y para establecer la vida del Espíritu. Padre, quiero bendecir cada hombre, cada mujer, quiero bendecir cada joven, quiero bendecir los niños, guardarlos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Quiero guardarlos en la sangre preciosa que los cubre, que los guarda. Esa generación que va a ser una generación comprometida en responsabilidad, en dimensiones, Señor, de pacto contigo hasta que la muerte los separe. Quiero cancelar toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas. El enemigo no quiere que te levantes en pacto, pero yo declaro con autoridad en el nombre de Jesús que te vas a levantar a ver lo que otros no ven. En el nombre poderoso de Jesús vas a abrir tu corazón y Dios te va a revelar lo grande, lo oculto que tiene preparado para tu vida. Bendigo nuestra nación, bendigo nuestra tierra de la Patagonia. Declaro que se va a manifestar el cielo nuevo, la tierra nueva que Dios tiene preparado cuando venga a reinar con su iglesia, esa iglesia de pacto, esa iglesia que ha sabido entender los tiempos asignados por Dios para cada uno de nosotros. Bendecido domingo, bendecida semana en el nombre de Jesús, y declaro que desde nuestros hogares saldremos empoderados para conquistar en una dimensión de pacto. Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima por este mismo